Hola a todos. Hola Diego. Hola con. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto, ¿tú? Yo también. Perfecto, perfecto. Vamos a esperar un minutito para que la gente se nos vaya sumando. Ya tenemos 25 personas en 10 Perfecto. segundos. Así que vamos a esperar un poquitito. Vamos saludando a los que nos van metiendo a Teresa Ñartu, Josefa Valdivieso. Ahí se nos van sumando un poco al en vivo. Oh, ya. Francisco Mena, Pan Maestro. Ahí se nos van sumando. Ahí mandan Nacho también. Claro, mucha gente ya se está sumando a nuestro primer live de economía y actualidad con Rodrigo Valdés. Ya. Vamos partiendo entonces. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos nuestros auditores. Eh, Bienvenidos a nuestro live. Vamos a comenzar presentando a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, nuestro invitado es Rodrigo Valdés. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con doctorado en el MIT. Ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, donde destaca su participación dentro del Banco Estado, donde fue presidente, su participación en el gobierno de Michelle Bachelet, como fue ministro de Hacienda, y su rol como consultor en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente está ejerciendo como docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y creemos que esta va a ser una tremenda oportunidad para discutir temas económicos contingentes, la situación actual en Chile, y que esto va de la mano con la misión que tenemos como fundación de educar a la gente, llevar la economía de manera sencilla a todos los rincones del país. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias Danilo, un honor acompañarte. Y asustado con esto de usar Instagram, Claro, que no soy muy amigo de esa claro. cuestión. Sí, De otra generación. comentarle a la gente que Rodrigo no sabía ocupar Instagram, así que hoy día junto a Chile Se Educa estamos haciendo que Rodrigo sea uno más dentro de Un la comunidad de educato, Instagram. un educato. Claro, claro. Bueno, partiendo ya con lo que la gente estaba esperando, bueno, Rodrigo, nos gustaría partir de manera general. Queremos escuchar tu visión de cómo ves el escenario económico actual chileno en general. Bueno, mira, venimos saliendo de una tremenda crisis global por el COVID, ¿no? Eso es lo primero. Eh, y además arrastramos nuestros propios problemas desde el estallido social y por lo tanto son tiempos bien complejos o distintos. Yo diría que en el corto plazo Chile se ve muy bien porque estamos creciendo mucho, porque entre el IFE, los retiros, tasas de interés súper bajas, la verdad es que el gasto de los chilenos está creciendo muy rápido. Entonces, el crecimiento este año va a ser fuerte, tipo 10%. El problema es para adelante. El problema es que igual no sé si alguno de los que nos está escuchando acá y nos están mirando trotan y se han corrido alguna maratón alguna vez. Pero cuando uno corre una maratón, entrena para correrla a cierta velocidad. Y si trata de ir más rápido, lo paga, los maratonistas dicen, con interés compuesto. Eso quiere decir que uno hace mucho peor tiempo. Y eso porque se revienta en la mitad. Se sobrecalienta, va más allá de lo que puede. Entonces, a la economía le puede pasar lo mismo. Y esa es una de las cosas más importantes de cautelar, que se alinee la velocidad que lleva la economía con su capacidad de crecer. Y hoy día la economía está creciendo mucho más rápido que su capacidad. Y como Claro, maratonista se como puede para la gente, lesionar y tener problemas. claro, como para la gente entienda un poco, Rodrigo nos quiere decir, si no mal interpreto, es que Chile, hoy la economía china está creciendo a un ritmo más allá de su capacidad, por distintos factores. En- en- Exactamente, exactamente. entonces, claro, Deja entonces ponerlo quizá, de otra manera, los autos también tienen como una velocidad de crucero. Y si uno
trata de andar mucho más allá, la velocidad de crucero puede tener problemas en el auto. Es como que la economía tiene cierto ritmo sano para ir avanzando. Y si uno lo fuerza, se genera inflación, se generan problemas con las cuentas externas y todo. Y lo que estamos viviendo hoy día es algo de ese tipo, en que estamos empezando a ver signos de que la economía está yendo más rápido de lo que debe. Y por eso el Banco Central empezó a subir la tasa de interés, por eso hay una gran discusión con el presupuesto para el próximo año. Claro, ahí en unas preguntas más nos vamos a meter un poquito más de lleno con el Banco Central y toda la contingencia de hoy en día. Bueno, en este último día ha sido bastante discutido acerca de la inflación, entre otros tipos, y dado este contexto, tenemos una premisa de que la UEF alcanzó los 30.000 pesos por unidad de fomento, ¿ok? Aparte, en paralelo se está discutiendo el cuarto retiro. Y entonces, dada esta contingencia, mucha gente ha entrado en preocupación. De hecho, ayer nomás la CADEM dijo que el 53% de las personas tiene su principal preocupación en la inflación y la subida constante de los precios. Incluso aún mayor que el 18% que su principal preocupación es el desempleo. Entonces, dicho esto, entrando en este tema, nos gustaría en primer lugar saber un poco la opinión que tiene Rodrigo Valdés acerca de tanto la inflación, un poco también de los retiros. Y en general eso, ¿cómo se ve el panorama? Como primera pregunta. Y después de eso, un poco hablar un poco sobre, sin entrar en las consecuencias, un poco cuáles son las causas de este fenómeno inflacionario que está viendo el país, Claro, que está viendo el país. mira, bueno, como te decía antes, la economía está caminando o está avanzando, está creciendo más rápido de lo que es sostenible. Por un rato, eso no es problema, porque la economía, cuando está mal, cuando hay desempleo alto, cuando no se usan todos los recursos que existen para poder producir, hay como espacio para poder ir más rápido. Los economistas llamamos a eso holguras. Es como una diferencia entre lo que está pasando y lo que podría pasar. Y podríamos hacer más. El problema es que cuando uno está así, es fantástico apurar la economía para recuperar ese espacio. Y eso lo hicimos. Lo complejo es que cuando uno ya usa esos recursos, cuando el desempleo cae, cuando ya la gente empieza a ser tentada de cambiarse de trabajo a trabajo, porque hay poco empleo, poca gente de contratar, cuando tenemos cuellos de botella en la producción, cuesta harto encontrar material de construcción, por ejemplo. Bueno, esos son todos signos de que estamos acercándonos a esta velocidad de crucero y eventualmente pasándola. Y cuando uno las pasa, y ya hacia fin de año, según el Banco Central, vamos a estar con la actividad económica por encima de lo que es normal, se generan varias cosas, y entre esas inflación. Ahora, nuestra inflación actual no es solo este fenómeno, también hay otros. Yo diría que hay fundamentalmente dos cosas adicionales. Hay un gran tema internacional de inflación, no es extraño que haya inflación alta en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. No necesariamente es porque sean los mismos productos, pero todos están viviendo estos cuellos de botella. Y hay un Claro. segundo aspecto, que es primera vez que nos pilla un momento económico de alto crecimiento con el dólar subiendo, con el dólar más caro, con el peso más débil. Y eso tiene que ver con las, qué sé yo, temas políticos en Chile, de incertidumbres, etc. Pero eso también produce inflación, porque al final muchas de las cosas que nosotros consumimos son importadas. Y Claro, entonces el tipo de cambio importa. Y claro, eso que tenemos inflación a pesar de que el gobierno ya lleva un buen rato con el precio de la electricidad congelado, con el precio de la locomoción colectiva, al menos en Santiago congelado, no sé qué está pasando en regiones, y subsidiando bastante la benzina para que no suba de precio. Entonces, la verdad es que el tema de la inflación se ha venido encima rápido, como tú decías, las encuestas ya lo están mostrando, y la misma inflación muestra que ha subido ya
arriba del rango del Banco Central, y si esto no se cuida rápido, en el fondo es más difícil después. Una vez que se suelta el animal de la inflación, cuesta más meterlo a la jaula de vuelta. Perfecto, clarísimo. Y ahora, en hilo a lo que estábamos hablando recién, me gustaría un poco saber qué consecuencias ves tú para la población chilena con esta alza de la inflación y quiénes crees que serían los más afectados y por qué. Bueno, siempre sucede que la inflación lamentablemente afecta más a la gente que tiene menos formas de refugiarse en contra de la inflación. ¿Y qué significa refugiarse? Básicamente, ¿qué le pasa a una persona cuando hay inflación? Bueno, las cosas que compra son más caras. Eso no es tanto problema si es que hay una forma de que el sueldo de uno suba rapidito. Alguien con sueldo nuestro, por ejemplo. Claro, de hecho estaba bastante en la palestra hoy en día como eso de anexar los sueldos a UEF y todo eso. Claro, pues eso es un gran problema también. Después podemos decir por qué es una pésima idea. Porque no todos lo van a poder hacer y al final la inflación se torna muy, muy volátil. De hecho, antes de la crisis del 82 se indexó los sueldos al UEF. Y eso fue una de las tantas causas de esa tremenda crisis que yo era cabro chico cuando sucedió, así que ustedes no la deben ni conocer. Pero fue una brutal, con quiebras de bancos, etc. No, pero entonces uno de los problemas es que el sueldo de uno se rezaga, queda atrasado respecto a la subida de precios. Esa es una causa. Y la gente que tiene más poder de negociación, un sindicato o alguien que pueda cobrar más caro, probablemente un profesional exitoso, se protege. Y la otra cosa que produce la inflación, que es compleja para la gente, es que alguna parte de sus ahorros se licúa, baja de valor. O sea, si uno tiene plata en la cuenta RUT o tiene un depósito a plazo en que le pagan una tasa de interés baja y hay inflación de repente, básicamente esa misma plata, esos mismos ahorros, compran menos después. Claro, Entonces, ese también es un segundo canal complejo. Y si uno se fija, la gente de más recursos tiene más posibilidades de protegerse. Podrá tener una cuenta en UEF, podrá tener un bien raíz, podrá tener acciones que pueden subir. Entonces, creo yo que al final del día es mejor tener la inflación bien controlada, porque al final es un impuesto. O sea, al final aquí no hay que perderse. La inflación le saca recursos a la gente, se los entrega al Banco Central en general y de ahí se van al fisco, pero es un mal impuesto porque es injusto, afecta más a los pobres y además es no legislado. O sea, si uno quiere subir un claro. impuesto, que vaya al Congreso y lo suba. Entonces, es un problema para la gente. Nosotros tenemos una generación de chilenos como ustedes que nunca vieron la inflación, nunca vivieron con inflación. De hecho, hay un economista muy importante que decía que la inflación se controla cuando la gente deja de preocuparse de la inflación. Cuando ves en la encuesta, cuando la gente empieza a mirarla, es que es un problema, es una piedra en el zapato. Y hoy día estamos entrando a eso y por eso hay que tratar de calmarla luego. ¿Y cómo se calma? Lamentablemente hay que hacer una cosa, política monetaria, que es lo que hace el Banco Central, que es que la economía vuelva a su trayectoria coherente con este ritmo Ahí, sostenible, tranquilo. perfecto. Bueno, y ahora agarrando la última patita que nos mencionaste, vamos a seguir con la siguiente pregunta que justo va anexada a esto. En esta línea, y bueno, como venía hablando, y a raíz del... Danilo, si eres tú o soy Ahí yo el que está, está ahí medio está. enredado. Ahí Ahí está, pero está. ahí volvimos. Ya. Bueno, dado el contexto político actual chileno y todo lo que ha sucedido, ha surgido un poco de discusión respecto al Banco Central y también su rol como ente fiscalizador de la inflación, ya sea justificado o no justificado, hay un cierto como crítica política puede ser al Banco Central últimamente. Y entonces, pero y antes que entrar al detalle, como nos gustaría que saber de primera fuente, alguien que se maneja en el tema, qué es el Banco Central y cuáles son sus principales funciones. Antes de entrar en un... Claro, piensa en el Banco Central como un banco de bancos. Cuando los bancos necesitan plata, le piden al Banco Central plata. U otra manera de verlo es
piensen quién tiene el monopolio, la autoridad para poder firmar unos billetitos que dicen 1.000 pesos o 5.000 pesos. Si ustedes ven este billete Va de a 5 sacarla. lucas, este billete de 5 lucas está firmado por dos personas, por el gerente general del banco y por el presidente del Banco Central. ¿Por qué ustedes creen que este papel, que debe costar como 50 pesos hacerlo, vale 5 lucas? ¿Quién dijo que valía 5 lucas? Bueno, esos son los bancos centrales. Los bancos centrales tienen el monopolio de imprimir estos papelitos y que de una manera muy especial, media mágica, todos aceptamos y confiamos en él. Entonces el Banco Central lo que hace al final del día es prestarle estos billetes a los bancos y los bancos los distribuyen, etc. Entonces el banco al final de los días lo que hace es controlar la cantidad de dinero que hay dando vueltas. Eso es lo que hace un banco central. Y lo que es complejo es que si emite demasiado de estos papelitos, esos papeles van a sobrar, o la gente no va a querer tenerlos tanto y los va a gastar. Y eso va a provocar aumento de precios. Por eso está ligado tanto a la inflación, ¿no? La pega de un banco central. Pero eso es un banco, y el Banco Central hoy día en Chile y en muchas partes del mundo es independiente, es autónomo. El ministro de Hacienda o el presidente de la República no puede llamarlos y decirle, oye, préstame plata e imprime unos billetes para prestarme esa plata. El Banco Central lo maneja un grupo que está protegido de esa presión. Claro, eso para nosotros es muy importante de destacar, dado que nosotros queremos reforzar la educación también cívica en las personas, que entiendan un poco por qué está esta separación entre el rol público, o sea, el rol público, pero a la vez, dado que el Banco Central es independiente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es importante que el Banco Central hoy en día en Chile mantenga independencia? Porque más pueden haber. ¿O algo se cortó, Rodrigo? No, yo te su proveedor de internet. Ahí está, ya. Eso, como, ¿por qué es importante que el Banco Central hoy no. No, no, pero te caché la Sí, pregunta. ¿Me sí, escuché? ahí está. Ya, entonces el punto del Banco Central Autónomo es el siguiente. En el fondo, los bancos centrales son una herramienta muy, muy poderosa para hacer que la economía camine rápido con el costo de tener inflación más tarde. ¿Okay? Yo puedo hacer harta emisión de papelitos en el corto plazo, con eso voy a comprar, entre comillas, un boom económico, pero más adelante voy a tener inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los bancos, al ser un instrumento tan poderoso y tener tanto efecto, tienden a usarse en la historia de la humanidad como una herramienta para ganar elecciones. El gobierno que está a cargo empuja al Banco Central a hacer harta política monetaria expansiva. Y eso provoca un boom en el corto plazo, eventualmente se gana la elección, pero inflación después. La independencia lo que trata de hacer es decirle al Banco Central, señores, no se preocupen de la próxima elección, hagan su pega, que es mantener a la economía con la inflación controlada y ojalá creciendo a su capacidad. La capacidad la podemos mejorar con educación, inventando cosas nuevas, con productividad, con muchas otras cosas. Pero igual que el maratonista que les mencionaba antes, entrenando. Pero una vez que está hecho el entrenamiento, el maratonista tiene cierta velocidad. Y en el fondo, si volviendo al tema de la carrera, si uno le van a sacar una foto o la van a filmar, tiende a picarla. Bueno, eso es lo que no queremos hacer, porque si la pica mucho durante la mitad de la carrera, después le va a ir mal. Y por eso, en el fondo, protegemos al banco de no tener que hacer estas cosas. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, y siguiendo, ya que estamos con el Banco Central, vamos a seguir con el Banco Central, que es algo que se repitió harto en las preguntas que me hizo la gente y es súper importante. También otro de los debates también que se están discutiendo hoy día también tanto políticamente como algunos economistas, que bueno, alrededor del mundo no todos los bancos centrales tienen como única política en el llegar a una meta inflacionaria que en Chile está en la banda del 2 al 4%. Exacto. Por ejemplo, se da el caso como que está en Estados Unidos,
cuyos objetivos son el desempleo, la inflación y las tasas de intereses de largo plazo. Entonces, dicho lo anterior, en esta línea, ¿qué opinas de que el Banco Central un poco vuelva a replantear sus objetivos, quizás que se le den mayor alcance a otras metas como el desempleo que está en Estados Unidos, etcétera? Claro, hay que ser bien cuidadoso con esto, porque de verdad lo único que el Banco Central controla al final de los días es la inflación. ¿Ok? Si queremos menos desempleo, tenemos que tener mejores gente, tenemos que tener más educación, tenemos que tener un mercado laboral que funcione mejor, quizá más o menos sindicatos, da lo mismo, pero no es la cantidad de billetitos que están dando vuelta lo que va a provocar un cambio de desempleo en el largo Claro, plazo. Pero lo que sí es cierto y hay que reconocer, que es que la política monetaria, cuando actúa, le pega a la inflación en el corto plazo, pero también le pega al desempleo en el corto plazo. Entonces, por claro, ejemplo, si yo subo la tasa de interés violentamente, harto, la inflación se va a ir para abajo eventualmente, pero también va a subir el desempleo. Entonces, en muchos lugares se discute si es que el Banco Central debiera o no tener en sus objetivos formales el desempleo o el ciclo económico. Y la verdad sea dicha, que es que tenga o no lo tenga, va a actuar más o menos igual. Y esto es bien interesante. Australia, por ejemplo, tiene un banco central autónomo, igual que Chile. En sus leyes dice que tiene que preocuparse de la felicidad de los australianos, o sea, ni siquiera del desempleo. Y después ellos trabajan. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede el Banco Central apoyar la felicidad de los australianos? Y al final llegan y traducen todo eso a un marco de metas de inflación. Dicen, nos importa el desempleo, sí, igual que le importa el Banco de Chile, al Banco Central de Chile. Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la política monetaria, de no afectarlo demasiado. Pero al final de los días, lo único que manejamos en el largo plazo es la inflación. Y para llegar a eso, tenemos que tener un ojo en el desempleo, de manera de tratar de compatibilizar lo mejor posible los dos objetivos. Entonces creo que esta cuestión que se llama el mandato dual es discutible. ¿Ok? No quiero decir que es una tirado a las mechas. Tirado a las mechas sería ser el Banco Central no autónomo. Eso a mi claro. gusto es tirado a las mechas. Una discusión de mandato dual es un poquito más aceptable, pero creo que es innecesario. Y en la manera como se escriba puede ser muy dañino si se escribe mal. Si se escribe bien, yo no tengo ningún problema. Yo feliz, por ejemplo, y lo escribimos con Sebastián Claro, que es un ex eh, director del banco, un ex consejero. Dijimos, mira, si la Constitución dice que el objetivo primordial es la inflación y podrá tener otros objetivos que la ley le dará, no tengo ningún problema. Y podemos ponerle mandato dual, pero que todos entiendan que el primordial, el único que al final de los días puede controlar es la inflación. Perfecto, clarísimo. Y bueno, ya cerrando un poco la entrevista, analizando el rol de esta entidad en otros países, ¿existen casos de estudio que sean relevantes para el caso chileno en medio de este proceso constituyente, como algún caso que le recomendaría a los 155 convencionales que quizás se estudiaran de parte de Rodrigo Valdés? Muchos casos, muchos casos. Y el caso más cercano es Chile. Chile durante 75 años, 70 años, tuvo un banco central que no era autónomo. Y la inflación pasaba un año de 5%, al año siguiente podía ser 25%, y otro año podría ser 60%, y eso son palabras mayores. Se dice, y en realidad creo que el cuento es cierto, que había un presidente del Banco Central, del ministro, que era presidente del Banco Central, simultáneamente. Y en la mañana llamaba al Banco Central a pedir plata prestada. Y en la tarde firmaba el crédito y le entregaba la plata. El mismo. Entonces, es una herramienta demasiado poderosa para que esté en el poder de una sola persona, que va al final del día el ministro de Hacienda o el presidente de la República. Es algo de todos que mal manejado es pésimo. Y uno puede ver lo que pasa en Argentina hoy día, lo que pasa en algunos otros países, que al final abusan de la inflación, si es que no tienen bancos centrales autónomos, y de tanto abusar terminan buscando peores soluciones. Ecuador, El Salvador tuvieron que dolarizar, usan el dólar. Eso quiere decir que nadie puede hacer política monetaria ahí. Y entonces es muy importante cuidar la institución, está lleno de experiencia. Yo creo que es una cuestión que no deberá ser muy difícil de acordar, porque
claramente una cuestión superior. Hay una preguntita por ahí de la Javiera, que es sobre el fondo DIE, que bajó mucho. Es una gran pregunta, no la vamos a alcanzar a tocar, pero, pero sí es importante que consideren lo siguiente. Si la persona está a punto de jubilar, va a tener que comprar una renta vitalicia. Y si las tasas de interés subieron y por lo tanto el fondo perdió, claro que uno perdió en esa pata, pero está comprando otra cosa que bajó de precio. Con la misma plata, que es menos ahora, compra la misma renta vitalicia. Entonces está como, en finanzas se dice, está hecheado las dos patas. Entonces es malo, pero es menos malo de lo que la gente habitualmente cree, porque de nuevo, en la parte que va a comprar eh, su renta vitalicia va a poder hacer esto. Bueno, ahí están saliendo hartas más preguntas, ¿no? Aquí da para qué nos está pasando. Yo diría, está una cuestión global, primero. O sea, cosa de ver desde México a Brasil, pasando por Estados Unidos, y para qué decir los países de Europa del Este, hay harto problema político, tensión política. Y depende de todos nosotros tratar de que las cosas caminen mejor, pues hay que meterse para eso. Las cosas no van a pasar solo. Uno se alega, bueno, se alega nomás, pero no cambia. Entonces la invitación es a involucrarse, Perfecto. comprometerse. Clarísimo, Rodrigo. Bueno, en verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Chile Se Educa para iniciar este ciclo de economía y, y también muchas gracias a la gente que participó, que está viéndonos en este momento. Ha sido un agrado y eso en verdad. Muchas gracias. Rodrigo, ¿algo que decir a la gente? No, muchas gracias a ustedes. Estudien economía. Eh, Creo que vienen momentos en que la economía va a ser más importante. Vivimos tiempos en que la economía estaba con piloto automático y no era problema. Mi impresión es que por distintas razones vamos a empezar a hablar mucho más de economía y por lo tanto vale la pena leer columnas, leer algunos libros de economía y tomar cursos de economía. Hay por todos lados. Así que gracias, Perfecto. Danilo. Perfecto. Ya, Rodrigo, muchas gracias. Chao, Hasta chao. pronto. Chao a todos. Chao.